Bueno, pues buenas tardes y bueno, estoy encantada de veros otra vez a todos y a todas. Se me hace raro empezar, de verdad, y raro y eso de romper el hielo de esta sesión y del año ya. Bueno, realmente yo vi una carta, yo no sé, la gente ha podido ver otras cosas, pero yo vi una carta. Y entonces me vino a la cabeza un cuento que seguro que además muchas y muchos de vosotros conocéis. Y cuentan y dicen que había una vez un viejete, que en su juventud había sido así como muy calandraca y había andado por todas las partes del mundo, había navegado, había ido por tierra, conocía la mitad del planeta y siempre muy independiente y bueno, esa vida le había gustado toda la vida. Pero ya cuando llegó a la vejez notó que sus huesos ya no la acompañaban y decidió retirarse a su loma. Sí, allí a un cerro que se llamaba Colá, al cerro de Colá se marchó y en una casita encima del cerro, más bien desvencijada, pues se decidió a pasar el final de sus días. La verdad es que casi no salía ya de la cama, porque estaban sus huesos con reuma y artrosis que le costaba, y el pequeño huerto que tenía al lado, que antes había florecido, ahora estaba todo seco y nadie lo cuidaba. El único día que salía de su casa era a final de mes. Ese día se armaba de valor, se levantaba, cogía su bastón y bajaba todo el cerro con la intención de ir a cobrar la pensión que le correspondía. Y así iba un mes tras otro. Pero corría un rumor en la comarca. Corría el rumor de que este hombre tenía un tesoro en su casa, que tanto había viajado, tan aventurero había sido, que allí tenía dinero, joyas o lo que fuera. Y ese rumor llegó a oídos de unos bandidos. Y aquellos bandidos decidieron que iban a entrar en su casa para encontrar aquel tesoro. Empezaron a seguirle y sabían que era el día de final de mes, el día que iba a él a coger su paga. Así que esperaron. Le vieron salir achacoso con su bastón, bajar aquel pequeño cerro, bajarlo despacio, y sabían que contaban con bastante tiempo. Así que en cuanto le vieron, allá a lo lejos, entraron los 4 ladrones. Nada más entrar en la casa se sorprendieron porque era una casa que tenía lo básico, o sea, una pequeña alacena, tenía una cama y poco más. O sea que a primera vista no vieron absolutamente nada. Luego bajaron al sótano y allí vieron los apeos de labranza que antes usaba y ahora no, y algunas que otras cosas allí tiradas, hasta que ya al fondo vieron un baúl. No tuvieron la menor duda de que en aquel baúl estaba el tesoro. Se acercaron a él, estaba cubierto por varias mantas sucias y llenas de polvo. La sacudieron, cogieron aquel cofre, que era así de un tamaño así, y empezaron con sus ganzúas a meterle aquel candado tan gordo con el que estaba cerrado, intentar que saltara. Pero el candado seguía invicto, no había manera de abrirlo y el tiempo se les echaba encima y pensaron, madre mía, se nos viene el viejo encima y no, es mejor que nos vayamos, pero nos lo llevamos con nosotros. Y así fue como volvieron a dejar allí las mantas, cogieron entre todos aquel pequeño baúl y se lo llevaron a su guarida. Cuando llegaron allí tenían instrumental propio de los ladrones y con mucho esfuerzo hicieron saltar el candado. Y todos se quedaron callados y quietos, pero en sus ojos se reflejaba la codicia y también el decir, ¿qué habrá aquí dentro? ¿Serán joyas? ¿Serán dinero? ¿Qué se puede ser? ¿Doblones? Y lo abrieron. Les costó porque estaba muy oxidada aquella tapa. Y todos se quedaron quietos. Se quedaron quietos porque aquí no había ningún tesoro que ellos esperaban. No había joyas, no había dinero, no había doblones. Había un montón de cartas de todas esas mujeres que le habían amado y que él había amado también a ellas, que le habían escrito durante toda su vida. Y allí estaban, aquel montón de cartas. Se ofendieron muchísimo. Esto ha sido una tomadura de pelo. ¿Qué es esto? Esto no es ningún tesoro. Hasta que uno de ellos dijo, bueno, depende de cómo se mire. Y al principio pensaron en quemarlas todas. Pero al final, reunión. Y todos llegaron a una conclusión. No las iban a quemar. Se las iban a devolver al viejo. Pero de una por semana. Una por semana. Y así fue
cómo el viejo empezó a recibir cartas de amor. Y entonces, aquel reuma que tenía, aquella artrosis, se le quitó como por milagro. Porque todos los lunes a primera hora se ponía encima del cerro a esperar al cartero que venía con aquel burro, con las alforjas llenas, y el cartero que ya sabía llevaba su carta en la mano. Y entonces el viejito bajaba corriendo, como en su juventud, a coger aquella carta. Y los latidos de alegría de su corazón se oían por todo el universo, contento y feliz de recibir palabras de mujer.